Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Societario organizado por Biloyer. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual del doctor José Antón, quien nos disertará el tema de constitución y registro de sociedades. El doctor José Antón es abogado por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en propiedad intelectual y derecho de la competencia por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Cuenta con estudios de posgrado en sociedades mercantiles, gobierno corporativo, cambios de control en la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España. Ha llevado también un curso de especialización en gestión de empresas por la Facultad de Economía de la Universidad Complutense Madrid, España, un curso de especialización en análisis económico del derecho por Harvard School Law, Boston, Massachusetts, y un curso de especialización en arbitraje por la Universidad de Lima. Es socio del estudio Tambini y Antón Abogados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada desde el año 2000, consultor en temas corporativos y comerciales en el Centro de Desarrollo Empresarial COFIDE. Es catedrático universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín en cursos de la especialidad civil y corporativa desde el año 2002. Doctor, nuevamente queremos transmitir hacia su persona un saludo cordial de bienvenida y expresar a nombre de Biloyer nuestro agradecimiento por su apoyo, por su consideración que ha tenido para participar en este diplomado de Derecho Societario. Estamos muy contentos por eso y estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión fructífera para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias también. Es un placer para mí poder compartir con todos los participantes que están presentes en esta sala esta disertación que voy a hacer. Previamente quiero agradecer a Bill Lawyer por la organización de este evento, que es un diplomado de Derecho Societario que es muy importante, y también agradecer la presencia de todos los participantes. El tema del día de hoy que voy a tocar, yo no les voy a enseñar, presumo que la mayoría de todos los participantes son abogados, entonces yo no les voy a enseñar a ustedes a constituir una empresa, sino que yo lo que voy a transmitirles es lo que casi es mi experiencia en el tema de conformación de empresas de los últimos casi 30 años. Entonces, yo no les voy a enseñar a constituir empresas porque eso presumo que ustedes lo saben. Yo lo que les voy a comentar el día de hoy es qué es lo que requiere el empresario saber para constituir una empresa. Entonces, de tal manera que ustedes, que ya son abogados, puedan asistir a sus clientes y poder absolver las preguntas que ellos les hagan. Y a pesar de que muchos abogados conocen los procesos de conformación de empresas, porque no es nada del otro mundo tampoco, sí existen muchas confusiones y existen muchas dudas y muchas faltas de precisiones conceptuales. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de compartir el día de hoy, ¿no? Una suerte de hacer un desagregado de los aspectos legales, tributarios y laborales que un empresario necesita conocer para conformar una empresa. ¿Y quién mejor que un abogado que pueda instruir a su cliente empresario para poder disipar todas estas dudas que van a tener sus clientes? Lo primero que quiero hacer es básicamente invitarlos a conocer una plataforma web que tenemos desarrollada desde hace casi 20 años, donde va a encontrar mucha información de lo que vamos a compartir el día de hoy y que creo que pudiera ser de mucha utilidad. Y desde ya le digo que estoy a disposición de ustedes para poder interactuar, no solamente ahora, sino en el futuro, eh, en todo lo que tenga que ver con el tema societario, ¿no? Eh, Nosotros tenemos bastante experiencia en estos temas, no solamente en el tema de las constituciones de las empresas, sino que tenemos un portafolio societario de servicios muy amplio, ¿no? Aumentos de capital, reducción de capital, transformaciones, fusiones, escisiones, liquidaciones, disoluciones, procesos concursales. Entonces, hay un portafolio de servicios que tenemos en la página web
que podría de repente interesarles, y a ustedes que son abogados, si es que de repente recién están incursionando en este mundo o tienen algún tipo de duda al respecto, va a ser muy satisfactorio para mí poder intercambiar ideas o colaborar con ustedes en los procesos que ustedes tengan que asistir. Fíjense ustedes, en el Perú, ustedes lo han escuchado, las empresas se constituyen desde hace muchísimos años de una manera, el aumento de constituciones de, la empresa, de empresas año a año es mayor, a pesar de las crisis, de las recesiones, los procesos de constitución de empresas desde el año 1995 a la fecha no han dejado de crecer, no han dejado de crecer. Se constituyen en los últimos años alrededor de entre 40 y 50 mil empresas mensuales, perdón, anuales. Entonces, es toda una subida vertiginosa que tienen los procesos de constitución de empresa en el Perú. ¿Y ello a qué responde? A lo que ustedes también deben haber escuchado muchísimo, al espíritu emprendedor que tienen los empresarios en el Perú. Han escuchado ustedes hablar muchísimo de lo que es el emprendimiento en el Perú y es lo que de alguna manera mueve la economía del Perú actualmente. Eh, Muchos hablan, por ejemplo, yo enseñé el curso de Derecho Corporativo en la universidad y, y había una especialización en Derecho Corporativo en la universidad. Y en las universidades, por ejemplo, las especializaciones se toman a partir del noveno ciclo. Y cuando estábamos en noveno ciclo, llegábamos, que eran cursos que pertenecían a la especialidad de Derecho Corporativo. Por ejemplo, me tocó enseñar en algún momento algo de práctica societaria. Entonces yo les decía a mis alumnos de Derecho Corporativo que me explicaran qué cosa era el Derecho Corporativo, ¿no? Entonces, a pesar de haber estudiado ya casi 9 ciclos, casi nadie tenía la idea del tema de lo que era el derecho corporativo, no tenían noción de ese concepto, pero sin embargo estaban en la especialidad corporativa. ¿Por qué? Porque, bueno, la juventud es así, pues, o sea, ¿qué especialidad tienes? Derecho corporativo, pero no saben en qué consiste. Entonces, el derecho corporativo es el derecho que regula las grandes corporaciones. Y en el Perú, el mercado no está, pues, copado de grandes corporaciones. En el Perú existen muy pocas empresas grandes. En el Perú, el 98% de las empresas que existen corresponden al segmento de la micro y pequeña empresa, que es el gran volumen, el gran grueso de empresas que se generan día a día. Ese es el grueso de empresas que existen en el Perú. Pertenecen al segmento de la micro y la pequeña empresa, que dentro de un instante van a saber ustedes qué significa micro y pequeña empresa, porque muy pocos lo saben, muy pocos lo conocen. Entonces, cuando uno estudia derecho corporativo, y esto simplemente para terminar, es básicamente porque voy a asistir a grandes corporaciones. Entiéndase por grandes corporaciones, empresas pues que tienen volúmenes de venta al año que superan pues los 12 millones de soles, ¿no? Que en el Perú son muy pocas, ¿no? Son muy pocas. Pero bueno, ya separando el tema del derecho corporativo del derecho societario, es muy importante tener lo siguiente. Hemos dicho que en el Perú el mercado está básicamente conformado por empresas que pertenecen al segmento de la micro y la pequeña empresa. Ahora, este segmento de la micro y pequeña empresa ha sido regulado normativamente desde hace muchísimos años. Desde el año 1997 aproximadamente, se empezó a generar la normatividad sobre micros, pequeñas, medianas empresas. Es una normatividad que ya tiene buenos años, ¿no? Ya más de 20 años que tiene esta norma y que en diciembre del año 2013, en diciembre del año 2013, se publicó un texto único ordenado de la ley que en esa época Alan García le puso un nombre un poco largo, ¿no? Que es Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Ese fue el nombre. O sea, yo no entiendo por qué a los legisladores a veces quieren en el título de la norma redactar toda la norma, ¿no? Yo lo hubiera llamado Ley de las Micro y Pequeñas Empresas, ¿no? Que hubiera sido más simple, ¿no? Pero
Nadie se acuerda, pues, texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial. Ya, toda una perorata de nombre, pero bueno, esta norma es el Decreto Supremo 013 del 2013, que fue publicada por el Ministerio de la Producción, por Produce. Esta es la norma que actualmente rige toda la normatividad sobre micros y pequeñas empresas. Ahora, yo les dije hace un instante que la normatividad sobre micros y pequeñas empresas data del año 1997, 1996, y que esta norma es del año 2013. Pero acuérdense, esta norma del 2013 es un texto único ordenado. Entonces, lo que ha hecho esta norma, esta norma del año 2013, es aglutinar en un solo texto normativo toda la normatividad que existía desde el año 1997, para una suerte de ordenar toda la normatividad que andaba dispersa respecto a la legislación sobre micros, pequeñas empresas. Esta norma, bueno, yo he tenido la oportunidad de leerla en reiteradas ocasiones y esto me permite explicarles lo siguiente. Generalmente vienen clientes a ustedes y les dice, doctor, quiero constituir una microempresa, doctor, quiero constituir una pequeña empresa, doctor, quiero constituir una pyme, doctor, quiero constituir una MIPE. Bueno, hay algo aquí que sí tienen ustedes que tener muy claro. En el Perú, las empresas no se constituyen ni como micros, ni como pequeñas, ni como medianas empresas. No. En el Perú, las empresas se van a constituir adoptando alguno de los tipos empresariales que están regulados en la ley. Tiene que constituirse como alguno de los tipos empresariales que están regulados en la ley. Tendrán que constituirse pues como sociedades anónimas cerradas, como empresas, como sociedades de responsabilidad limitada, etcétera. Pero nadie se va a constituir ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Nadie. ¿Ok? Eh, Esta ley, este decreto legislativo 013 del 2013, establece cuál es el criterio para determinar cuándo estamos o cuándo una empresa debe ser considerada micro, pequeña o mediana empresa. Y esto sí está establecido en la ley. Y la ley establece que una microempresa, o sea, una empresa va a ser considerada como micro cuando sus volúmenes de venta al año no superan las 150 UITs. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi empresa no vende más de 742.500 soles, es decir, de 1 hasta 742.500 soles, seré considerado, de acuerdo a esta norma, como una microempresa. Independientemente de que yo me haya constituido como una sociedad anónima, como una sociedad de responsabilidad limitada, como una empresa individual de responsabilidad limitada o como cualquier tipo empresarial que ustedes se puedan imaginar, cualquiera, si es que mis volúmenes de venta no superan los 742.500 soles, voy a ser considerado una microempresa. Si los volúmenes de venta superan estos 742.500 soles hasta 8.415.000, seré considerado una pequeña empresa. Y si supero estos 8.415.000 hasta 11.385.000, seré considerado una mediana empresa. Entonces, la conclusión a la que debemos llegar en este momento es que el único criterio que existe actualmente para determinar si una empresa debe ser considerada como micro, como pequeña o como mediana empresa son los volúmenes de venta. Antes de julio del año 2013, desde que está vigente la norma que les he mencionado, existían dos criterios, que eran los volúmenes de venta y el número de trabajadores. Actualmente, y desde julio del año 2013, el número de trabajadores ya no es más un criterio para que una empresa sea considerada micro, pequeña o mediana empresa. No. Yo puedo ser una microempresa que tiene 50 trabajadores, pero en tanto no venda más de 742.500 soles, seré considerado una microempresa. ¿Ok?
Entonces, nadie se constituye ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa. Yo tengo que constituirme como una empresa individual de responsabilidad limitada, como una sociedad anónima, como una sociedad anónima cerrada, como una sociedad de responsabilidad limitada, como lo que fuere. Y seré considerado micro, pequeño, mediana empresa dependiendo de mis volúmenes de venta. Ahora, aquí esto me permite ingresar a un aspecto muy importante que los abogados sí tenemos que tener en cuenta al momento de asesorar a nuestros clientes, que es el tema de la contratación de trabajadores. ¿Y esto a qué viene? A lo siguiente. Fíjense, acabamos de ver que hay una norma que dice que las empresas pueden ser consideradas micro, pequeñas o medianas empresas dependiendo de los volúmenes de venta que ésta tenga. Muy bien. Entonces, si tenemos una norma que dice esto, entre otras cosas, ¿no? Porque esta norma no solamente dice eso, dice muchas cosas, pero esto es una de las cosas importantes que tiene. Entonces, ¿cuál es la razón de que existe una norma que diga tú eres microempresario, vas a ser considerado pequeña empresa, tú eres mediana empresa? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve por lo siguiente, fíjense ustedes. Esta norma, que ya data de más de 20 años, contiene dentro de su desarrollo normativo un capítulo referido al tema de la contratación de trabajadores. Y esto es muy importante, porque fíjense, e insisto, esta es una norma que data de hace más de 20 años. Y ustedes durante todo este tiempo que han ejercido la profesión, ustedes son conscientes a través de las noticias y de su día a día empresarial que existe un alto índice de informalidad laboral en el Perú y que los trabajadores son contratados, mal contratados, que muchos no están en planilla, que se les contrata de manera informal. Pues bien, ¿por qué se produce esto? Esto se produce porque la estructura salarial que existe en el Perú y la estructura laboral genera una gran carga laboral en los empleadores cuando quieren contratar formalmente a sus trabajadores. Les voy a poner esto como un ejemplo. Si yo tengo que contratar a una persona que va a trabajar para mi empresa y que va a tener un horario de trabajo, que va a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a tener un horario completo de trabajo, que va a estar en relación de subordinación, yo a esa persona tengo que ponerla en planilla y tengo que cumplir con las obligaciones laborales que establece la ley común. ¿Qué cosa contempla la ley común? La ley común contempla pues que tengo que pagarle al menos el sueldo mínimo, que actualmente, si no me equivoco, es algo de 1.025 soles. Tengo que pagarle aparte salud para la seguridad social, que es el 9% de su remuneración. Tengo que pagar la compensación por tiempo de servicios, que es un sueldo al año, que se paga en dos partes, ¿no? En mayo y en noviembre. Tengo que pagar gratificaciones en julio y en diciembre, un sueldo al año. Y tengo que otorgarle a mi trabajador vacaciones pagadas por 30 días. Esto es lo que dice el régimen común de contratación de trabajadores. Entonces, si yo quiero estar en la ley, tengo que pagar, el empleador tiene que asumir todos estos sobrecostos laborales. Y para que tengan una idea, estos sobrecostos laborales llevan a que un trabajador me cueste no solamente el 100% que supone el pago de sus remuneraciones al año, sino que estos sobrecostos laborales suponen un 42% más de gastos que tiene que asumir el empleador. Estos 42% más se reflejan en el tema de salud, CTS, gratificaciones en julio, gratificaciones en diciembre, vacaciones, etc. Eso es lo que hace que un trabajador no me cueste 100 al año, sino me va a costar 100 más el 42%. Y esto hace pues que la carga laboral no sea posible ser soportada por el grueso de empresas que existen en el Perú, porque esto generalmente lo cumplen o lo pueden cumplir las empresas entre medianas y grandes, pero el grueso del Perú que ya hemos visto, que son micros y pequeñas empresas, no lo puede hacer. Sin embargo,
Sin embargo, y aquí viene lo importante, sin embargo, esta norma que regula a las micro y pequeñas empresas, desde hace más de 20 años, tiene un capítulo que regula el régimen laboral especial para las micro y para las pequeñas empresas. O sea, desde hace más de 20 años existe un régimen laboral que realmente, si es que esto fuera difundido, porque el Estado no lo hace, y ustedes se van a dar cuenta por qué no lo hace. Si esto fuera difundido y los abogados que estamos involucrados en asesorar empresas estuviéramos capacitados para decirle a mi cliente, oye, no te preocupes por el tema laboral, contrata a tus trabajadores formalmente porque hay un régimen laboral que te lo va a permitir y no vas a tener que asumir una sobretasa laboral muy alta. Al contrario, te va a convenir estar en este régimen laboral especial para las micro y para las pequeñas empresas porque lo que vas a pagar de beneficios sociales es mucho más ventajoso que tener que enfrentarte a un juicio o a una demanda de beneficios laborales por parte de tu trabajador o que la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo te detecte la informalidad en la que tienen sus trabajadores. O sea, eso sí es descomunal. O sea, el que un trabajador me demande o que SUNAFIL o el Ministerio de Trabajador me detecten la informalidad, eso sí me va a traer un sobrecosto descomunal. Fíjense, en este régimen laboral especial que les acabo de comentar, por ejemplo, si se trata de una microempresa, si se tratara de una microempresa, que fíjense, una microempresa, aquella que no vende más de 742.000 soles al año, esta norma dice que esa empresa podría contratar a sus trabajadores, la cantidad de trabajadores que quiera, los puede tener en planilla, ya sea a plazo determinado o a plazo indeterminado, eh, los puede contratar por el tiempo que quieran, pero si se acogen estas empresas a contratar a sus trabajadores en este régimen laboral especial, fíjense lo que va a ocurrir. Respecto a la remuneración, de todas maneras van a tener que pagar la remuneración mínima, de eso nadie escapa. El sueldo mínimo es eh, ineludible, ¿ok? Pero si yo soy una microempresa, no tengo obligación de pagar compensación por tiempo de servicio. La ley no me obliga a pagar compensación por tiempo de servicio si soy una microempresa. La ley no me obliga a pagar CTS si soy una microempresa. La ley no me obliga a pagar gratificaciones ni en julio ni en diciembre si soy una microempresa. Y el periodo vacacional en una microempresa se reduce de 30 a 15 días. O sea, fíjense. Y por ejemplo, el despido intempestivo, si yo voto a un trabajador en un régimen común, yo tengo que pagarle un sueldo y medio por cada año de servicios. En el régimen microempresa, creo que se paga, pues no se paga ni la quinta parte de lo que se paga por indemnización por despido intempestivo con respecto al régimen común. O sea, lo que les quiero decir es que existe un régimen laboral especial al cual pueden acceder las micro y las pequeñas empresas que reduce casi a nada esos sobrecostos laborales que les comenté que eran como alrededor del 42%. O sea, en mi opinión, en el Perú no deberían existir los índices de informalidad laboral que existen actualmente, porque no hay razón para que existan. Si existen es por falta de conocimiento de los empresarios, y como los empresarios, lamentablemente, y en la mayoría de los casos, se dejan llevar por lo que le dijo su amigo, su primo, o a veces los contadores que no están capacitados y no tienen acceso a un abogado capacitado para este tema, pues contratan mal a sus trabajadores. Entonces, primera conclusión en este punto es que cuando ustedes tengan que asesorar en un proceso de conformación de empresa a un empresario o a unos empresarios y tengan que estructurar el esquema laboral de la organización de la empresa que se va a formar, sugieran ustedes el tema de acceder al régimen laboral especial de la microempresa. ¿Por qué? Porque para una empresa que recién está empezando, obviamente le va a salir mejor
contratar a sus trabajadores bajo este régimen, va a estar tranquilo porque eh, los va a contratar en planilla, va a estar tranquilo, no va a tener ningún problema, va a estar muy formalmente contratado, ¿no? Aquí me preguntan, por ejemplo, si las ventas de una empresa superan las 2.300 UITs, ¿qué tipo de empresas? Obviamente, si están reguladas las micro, las pequeñas y las medianas empresas, y si las medianas empresas son hasta 2.300, quiere decir que cuando ya estoy sobre las 2.300, las 2.300 UITs, por descarte tiene que ser gran empresa, ¿no? A partir de las 2.300 UITs ya estamos en el segmento de las grandes empresas. Eso es una aplicación lógica a este tema, ¿no? Lo que sí no deben sugerir nunca ustedes a sus clientes, lo que sí no deben hacer nunca es sugerir a sus clientes, es hacer lo que he visto que están haciendo muchísimos empresarios también por la mala asesoría, ¿no? No, no lo pongas en planilla, ¿no? Dile que te emita recibos por honorarios todos los meses y porque por recibos por honorarios no hay necesidad de pagar ningún tipo de beneficio laboral. A ver, esa es una verdad, pero una verdad mal aplicada o mal entendida. Sí es cierto, en términos concretos, si yo contrato a alguien por recibo por honorarios, yo no tengo obligación de pagarle ningún tipo de beneficio laboral. Lo que debo tener en cuenta y saber es a quién puedo contratar por recibo por honorarios profesionales. O sea, yo puedo contratar mediante el esquema de recibos por honorarios profesionales a personas que no van a tener un horario de trabajo, a personas que no tienen obligación de asistir a la oficina ni realizar teletrabajo, a personas que van a realizar su labor de acuerdo a su conocimiento, arte u oficio. Pero si se trata de una persona que yo quiero que trabaje para mí, que quiero que vaya todos los días a la oficina, que cumpla un horario, que va a estar sujeta a la normatividad de la empresa y a las directivas que yo le voy a dar, yo a esa persona no la puedo contratar por recibos por honorarios profesionales. Y lo que va a ocurrir si lo hago es lo siguiente. Fíjense, Juan Pérez es un trabajador que ingresa a trabajar a la oficina a las 9 de la mañana y se va a las 5 de la tarde todos los días. Trabaja un mes de repente, trabaja 10 días, de repente trabaja, qué sé yo, un año, 2 años, 3 años. Trabaja el tiempo que trabaja. Pero yo dije, bueno, no lo voy a poner en planilla, que me emita sus recibos por honorarios. Lo que va a ocurrir ahí es que cuando este trabajador se vaya, porque en la vida todo termina en algún momento, cuando este trabajador se vaya, lo que va a ocurrir de manera indefectible es que este trabajador va a demandar a la empresa el pago de todos los beneficios laborales que no le pagó durante todo el periodo de tiempo que trabajó mediante el esquema de recibos por honorarios profesionales. Este trabajador va a ir al juez y le va a decir, señor juez, yo para esa empresa trabajé 10 días, trabajé 5 días, trabajé un mes, trabajé 3 años, 4 años, lo que fuere. Pero ¿sabe qué? Me hacían emitirles recibos por honorarios profesionales, a pesar de que yo cumplía con un horario de trabajo. Aquí se lo demuestro. Aquí están los correos electrónicos en los que me decía el jefe que por qué llegué tarde, que por qué me demoré, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, etcétera. Como eso es suficiente en aplicación del principio de la realidad que ustedes ya conocen del derecho laboral, el juez va a sacar una sentencia. Los procesos laborales ahora son mucho más rápidos. Le va a decir la empresa, usted, empresario, contrató mal a este trabajador o a esta trabajadora. Usted debió haberlo tenido en planilla y sin embargo lo contrató por recibo por honorarios profesionales. A este trabajador tiene que pagarle todos los beneficios laborales que no le pagó durante todo el periodo de tiempo que trabajó para usted. Y aquí yo le envío la liquidación de beneficios que le tiene que pagar. Y claro, obviamente va a ser una liquidación de beneficios laborales pues espectacular, ¿no? Que va a tener que asumir, porque el empleador va a perder el juicio.
Entonces, lo peor que puede hacer un asesor frente a un empresario es decirle que contrate por recibos por honorarios profesionales a una persona que va a cumplir con un horario de trabajo. Eso es simplemente ponerle una bomba de tiempo al empresario. Lo que debe hacer un asesor en esos casos es decirle, si vas a tener un trabajador que va a cumplir con un horario de trabajo, lo que tienes que hacer para que, como eres una empresa que recién está empezando y no quieres tener problemas con nadie, incluyen en la planilla por, en el régimen laboral especial y vas a estar tranquilo. Hay muchas personas, contadores, abogados que me preguntan, sí, doctor, pero durante el periodo de prueba, que son los 3 primeros meses, yo lo puedo contratar por recibo por honorarios profesionales. Falso. O sea, yo no puedo contratar a una persona que va a tener un horario de trabajo, así sea por periodo de prueba, por recibos por honorarios profesionales. Yo lo que tengo que hacer es que incluir a ese trabajador en planilla desde el primer día de trabajo. Y durante el periodo de prueba, si no me gusta cómo trabajo, lo puedo votar pues, sin justificación alguna. Pero tengo que tenerlo en planilla obligatoriamente. Si no, me voy a meter en varios problemas, ¿no? Al respecto. Aquí me vienen algunas preguntas. Dice, a ver, el señor Henry Aldana pregunta, ¿no? Las micro y pequeñas y medianas empresas, si exceden los 20 trabajadores, reparten utilidades y esa es una causa para no poner gente en planilla. A ver, la norma que regula el pago de utilidades en el Perú establece que para que una empresa esté obligada a pagar utilidades, la empresa tiene que tener como mínimo 20 trabajadores. A partir de ese momento se genera la obligación del pago de utilidades. Ahora, entiendan ustedes que las utilidades para que se paguen tienen que existir, porque si a fin de año el balance arroja que no hay utilidades, no hay nada que pagar, ¿no? Pero, ¿una microempresa puede tener 20 trabajadores? Sí. ¿Y si tiene 20 trabajadores, tiene que pagar utilidades? Sí. Eso sí es así, se aplica a las utilidades. Aquí hay otra pregunta que dice el señor Eduardo González Guadalupe. Dice, ¿desde que se constituye una empresa puede adoptar el régimen de microempresa o debería como mínimo pasar un ejercicio fiscal para aprobar los estados financieros y así, y así determinar el volumen de ventas que... No, no, no. Cuando una empresa se constituye y quiere contratar a sus trabajadores bajo el régimen laboral especial, lo puede hacer desde un inicio. No tengo que esperar un ejercicio fiscal para poder acogerme. No, simplemente me registro en el registro de micros y pequeñas empresas que se llama el REMIPE y a partir de ese momento ya puedo incorporar a mis trabajadores porque yo hago una declaración jurada de que no voy a exceder de los 742.500 soles y tengo a mis trabajadores en planillas bajo ese régimen. La pregunta sería, ¿qué pasa si después de ese año no vendí 742.000, sino que me fui a los 800.000? La ley establece que si te fuiste a los 800.000, es decir, pasaste las 742.000 soles, la ley te dice, puedes mantenerte un año más en el régimen, pero a partir del subsiguiente año tienes que pasar de migrar de régimen. ¿A dónde migraría? Si estuve en la microempresa, podría migrar, por ejemplo, al de la pequeña empresa, ¿no? Que también tiene beneficios, ¿no? Pero así funciona, es desde un inicio en el que yo puedo acogerme a este régimen laboral, no es que tengo que esperar un ejercicio fiscal. Entonces, llegamos aquí a la conclusión, pues que una micro, una pequeña, una mediana empresa eh, pueden ser cualquiera de los tipos de empresas que se constituyen en el país, ¿no? Una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, pueden ser consideradas micros, pequeñas y medianas empresas. Ya hemos visto que esto depende de qué, de los volúmenes de venta al año que tenga la empresa. Ahora, respecto a los tipos de empresa, sí aquí tengo un dato porque que es muy importante, ¿no? Fíjense, ustedes saben que la Ley General de Sociedades contempla o regula 7 tipos societarios, 7 tipos societarios. Y aparte existe la norma de las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Las EIRL, que es el decreto legislativo 21621. Y aparte sigue
la norma esta que regula a este tipo societario medio frankensteinesco, que es las sociedades anónimas cerradas simplificadas, ¿no? Entonces hay muchísimos tipos de empresas, eh, pero yo les traigo la realidad, el dato preciso, porque yo esto lo veo todos los días. De esos 7, 8, 9 tipos de empresas que existen en el Perú que se pueden utilizar, dos son las que dominan el 99% del mercado del Perú. Las sociedades anónimas cerradas y las empresas individuales de responsabilidad limitada. Son los dos tipos de empresas que se utilizan abrumadoramente en el país. Ahora, si quieren enfrentarse entre las sociedades anónimas y las empresas individuales, podemos decir pues que un 70% de las empresas que se constituyen en el Perú son sociedades anónimas cerradas y un 30% son empresas individuales de responsabilidad limitada. Son los dos tipos de empresas que dominan el mercado de manera abrumadora. Aquí no hay mucho que analizar. Las cifras son bastante claras, ¿no? Aquí me pregunta la señorita Vázquez, dice, ¿estar en planilla no incurre en obligatoriamente pagar el seguro de salud también? Claro, se tiene que pagar el seguro de salud, solo que en el régimen de la microempresa no me obligan a pagar el salud, sino que solamente me obligan a pagar el sistema integral de salud. Y fíjense ustedes, el salud es el 9% del sueldo, ¿no? Estamos hablando, si es el sueldo mínimo, estamos hablando de alrededor de 95 soles mensuales que tiene que pagar el empleador por concepto de salud. Pero en el régimen de la microempresa, la ley no me obliga a pagar el salud, sino que solamente me obliga a pagar el SIS. Y el SIS, el Sistema Integral de Salud, tiene un costo de aproximadamente entre 16 y 20 soles por trabajador. Entonces estamos hablando ahí nomás de un ahorro de casi de 70 soles por trabajador, ¿no? Entonces, porque la ley de la microempresa no me obliga a pagar el salud, sino solamente me obliga a pagar el Sistema Integral de Salud, el SIS, nada más. Otro detalle que siempre los empresarios les van a preguntar a ustedes, abogados, es qué tipo de empresa es el que debo formar, ¿no? Y es la duda que tienen los empresarios, ¿no? Doctor, ¿qué tipo de empresa es el que es el tipo de empresa que debo formar? ¿Cuál es el mejor tipo de empresa? ¿Cuál es la empresa que menos tributos paga? Esas son las dudas que siempre pasan por la cabeza de los empresarios en el Perú. En este punto debemos ser concluyentes. Cuando ustedes les pregunten cuál es el mejor tipo de empresa que existe en el Perú, ustedes tienen que ser así totalmente, eh, ¿cómo les diría? Tienen que ser totalmente tajantes y decirles, en el Perú no existe un tipo de empresa que sea mejor que otro. No. Eso, o sea, el sostener de que, o el sostener que consideremos que existe un tipo de empresa que es mejor que otro, es una falacia o es una falta de conocimiento. Todos los tipos de empresas pueden servir. Todos los tipos de empresas pueden servir para plasmar el negocio que un empresario quiere realizar. Las diferencias que existen entre uno u otro tipo de empresa son diferencias de carácter formal, básicamente. Que para mí, que ya tengo tantos años de experiencia en esto y conociendo el mercado de la micro y la pequeña empresa, que es donde está el volumen del grueso de las empresas en el Perú, yo me permito concluir cuando me preguntan mis clientes y me dicen, doctor, ¿y cuál es el mejor tipo de empresa? No existe, le digo, ningún tipo mejor de empresa. Y le pregunto de frente, ¿vas a tener socios o no? Si me dice que no va a tener socios, yo le digo, tienes que formar entonces, si no vas a tener socios, tienes que formar una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada. O si vas a tener socios. Sí, doctor, sí voy a tener socios. Si vas a tener socios, sin dudarlo, forma una sociedad anónima cerrada.
Y cuando a las personas que me dicen que no van a tener socios, pero que le han dicho que mejor forme una SAC y que quiere poner con el 1% a alguien, y le digo, ¿por qué quieres hacer eso? Lo que me contesta el empresario es, no, porque me han dicho pues que si soy SAC voy a ser mejor visto en el mercado, que voy a tener mejores oportunidades. Esa es una falacia monumental. Esa es una idea totalmente trasnochada que existe entre los contadores, los abogados, los asesores que se dicen, que dizque asesores de los empresarios. No, en un mundo empresarial globalizado como en el que nos manejamos, o sea, no es que porque yo soy SAC me voy a ver más bonito en el mercado que una IRL, pues ese es un disparate. En el mundo empresarial, las empresas no son bien vistas o van a ser mal vistas porque soy SAC o porque soy EIRL, no es así. En el Perú, las empresas son bien vistas por la calidad de productos que ofrecen, por la calidad de servicios que tienen, por los precios que puedan tener o por el perfil financiero que pueda tener esta empresa, ¿no? Entonces, eso de ser SAC o IRL o el querer ser una sociedad porque me han dicho que me voy a ver más bonito en el mercado, es un disparate total, es un disparate. Y hay otras personas que me dicen, no, pero que los bancos prefieren a las sociedades antes que a las IRL. Falso también. Los bancos, ningún banco, cuando voy a pedir un crédito, va a analizar si tú eres SAC o eres EIRL. No lo va a analizar eso. Lo que va a analizar el banco es un concepto que ustedes tienen que tener muy claro para explicárselo a sus clientes. Y ese concepto se llama flujo de caja. Cuando el cliente de ustedes o ustedes mismos quieran ir a pedir un crédito, olvídense de que el banco va a poner a ver si están vestidos de SAC o si están vestidos de IRL. No, eso ni les interesa a los bancos. Lo que los bancos les va a pedir, ¿quieres un préstamo? Ya, demuéstrame tu flujo de caja. ¿Qué cosa es el flujo de caja? El flujo de caja no es otra cosa que el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado. Esa diferencia entre los ingresos y los egresos permite al sistema financiero determinar si la empresa está en capacidad o no de cubrir el crédito que está pidiendo. Entonces, lo más importante es tener flujo de caja. Si no tengo flujo de caja, así sea sociedad anónima, así sea lo que fuere, no voy a tener acceso al crédito. Eso tienen que tenerlo clarísimo. Los bancos y el mundo se mueven en función al flujo de caja. Si no hay flujo de caja, no existe empresa. Así de sencillo. Para mí el concepto de empresa es un sinónimo de flujo de caja. ¿Ok? Es así de concluyente este tema. En materia tributaria también me preguntan los empresarios, ¿no? Y les pregunta seguramente a ustedes, ¿cuál es el tipo de empresa que paga menos tributos en el Perú, doctor? Yo quiero pagar pocos tributos. Pero en el Perú, las empresas, o mejor dicho, los tributos en el Perú no se pagan por tipo de empresa. Es decir, no es que yo voy a pagar, que una sociedad anónima va a pagar los tributos de una manera o está sujeta a determinados productos distintos a los tributos que tendría que pagar, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada o una EIRL. No. En el Perú, los tributos no están en función al tipo de empresa. En el Perú, los tributos están ya especificados. Nadie se salva. Ningún tipo de empresa se salva de dos tributos que son los principales: el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta. Son los dos tributos que indefectiblemente tienen que pagar todas las empresas. Si yo soy productor de estos mouse, por ejemplo, ¿ok? Si yo soy productor de estos mouse, puedo ser una IRL o puedo ser una SAC, pero si yo soy productor de estos mouse, voy a estar sujeto al pago del impuesto a las ventas, general a las ventas y el impuesto a la renta. ¿Qué cosa es el impuesto general a las ventas? Imaginémonos que a mí producir este mouse más mi utilidad me suma 100. Entonces, ¿qué me dice la SUNAT? José Antonio, tu empresa se dedica a producir mouse, ¿no? Ok, no te olvides, José Antonio, que cuando tú vendas este mouse
a tu cliente, ese cliente te tiene que pagar lo que tú le pidas más el IGB. Entonces, si mi costo de producción más mi utilidad es 100, cuando yo venda este mouse a Juan Pérez me tiene que pagar 100 soles más el IGB, que es el 18%, o sea, me tiene que pagar 118 soles. 100 soles van a mi bolsillo y 18 soles yo se los entrego a la SUNAT todos los meses. Eso se llama impuesto general a las ventas, que es un impuesto indirecto. Indirecto porque se han dado cuenta que yo no lo pago. Quien lo paga es quien me compró el producto. Yo lo que hago es entregarle el dinero a la SUNAT que me pagó el comprador por ese producto. La SUNAT me dice, por si acaso, todos los IGBs que tú captures tienes que pasármelos, por si acaso, ¿eh? Porque tú eres mi agente retenedor, tú eres el agente, yo te he designado a ti como que me tienes que capturar todos esos IGBs. El impuesto general a las ventas es un impuesto de periodicidad mensual. Se paga y se liquida todos los años. Ese es un impuesto de periodicidad, perdón, de periodicidad mensual. Se paga y se liquida todos los meses. Distinto al impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto a la ganancia y es un impuesto de periodicidad anual, pero se hacen pagos a cuenta mensual de este impuesto a la renta. Yo les dije hace un instante, yo produzco estos mouse y cuando los vendo me pagan 118, ¿verdad? 18 se los entregué a la SUNAT, 100 quedaron en mi bolsillo. El impuesto a la renta va a gravar esos 100 que se quedaron en mi bolsillo. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta en el Perú? El impuesto a la renta se paga dependiendo del régimen tributario que se ha adoptado para pagar el impuesto a la renta. Y existen tres regímenes tributarios para pagar el impuesto a la renta. Existe el régimen general del impuesto a la renta, existe el régimen especial del impuesto a la renta y existe el régimen MIPE tributario. Si yo me acojo al régimen general, mejor dicho, ¿quiénes pueden acceder al régimen general del impuesto a la renta? Al régimen general del impuesto a la renta pueden acceder todas las empresas. No hay restricción. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta en el régimen general? Voy a pagar el 1.5% de mis ventas mensuales. O sea, si yo vendí un mouse en 118, 100 fueron a mi bolsillo y 18 se los entregué a la SUNAT. Pero como tengo que hacer un pago a cuenta mensual del impuesto a la renta, es el 1.5%. Entonces, sobre esos 100 que me metí al bolsillo, tengo que pagar un sol 50 por ese mouse que vendí por el concepto de impuesto a la renta. A final de año, a final de año, yo tengo que hacer un recálculo, tengo que ver, ¿puedo yo deducir todos los gastos en los que incurrí en producir este mouse? Por ejemplo, luz, agua, teléfono personal, material que compré para esto, todo lo puedo deducir como gasto, puedo deducir como gasto. Si aún así, después de haber deducido como gasto todo lo que me permite la ley, y deduciendo también todos los pagos a cuenta que hice durante el año, ¿me queda algún tipo de utilidad? Sobre esa utilidad tengo que pagar el 29.5% en el régimen general. Y tengo que presentar mis declaraciones anuales obligatoriamente, ¿no? Porque es así como funciona el régimen general del impuesto a la renta. Luego está el régimen especial. El régimen especial, bueno, al régimen especial sí solamente pueden acceder aquellas empresas cuyos volúmenes de venta al año no superen los 525.000 soles. Cualquier empresa, siempre y cuando no supere los 525.000 soles, puede ingresar al régimen especial. ¿Cómo se paga el impuesto a la renta? Igual, 1.5% mensual de mis ventas netas mensuales, de enero a diciembre. A final de año, ya no tengo que pagar más nada. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta en el régimen especial tiene efecto cancelatorio. Tiene efecto cancelatorio. Esto es que a final de año ya no tengo ni siquiera obligación de presentar declaración anual de impuestos. No tengo obligación de presentar declaración anual de impuestos, lo cual hace que sea sencillo de repente manejar este tema, ¿no? Del pago del impuesto.
Pero en este régimen especial del impuesto a la renta no pueden acceder todas las empresas, o mejor dicho, no pueden acceder todos los giros de negocio. Hay giros de negocio que de ninguna manera van a poder acceder, como por ejemplo lo que son los negocios de construcción, agencias de aduana, empresas de marketing, de publicidad, los arquitectos, los médicos, los abogados, los contadores, este, están restringidos, tienen restricciones, no pueden ingresar al régimen especial, ¿no? Y aparte, otro detalle que hay que tener en cuenta en el régimen especial es que en el régimen especial no puedo deducir gastos, no puedo deducir nada. ¿Por qué? Porque esos pagos a cuenta que hice todos los meses del 1,5% tiene efecto cancelatorio. Y como les comenté hace un instante, no tengo obligación en el régimen especial de de presentar declaración jurada, ¿no? O sea, aparentemente podría ser atractivo este régimen, pero también hay que analizar para ver si es que me conviene o no, es el nivel de gastos que va a tener mi negocio, porque si voy a hacer una empresa que va a comprar, va a tener muchas compras, no las voy a poder deducir como gasto. Entonces, ese sí es un tema que hay que analizar en cada caso en particular, ¿no? El otro tema importante en el tema del régimen es el régimen MIPE tributario, ¿no? El régimen MIPE tributario fue creación del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que es interesante. Miren, los principales beneficios de este régimen MIPE tributario son los siguientes. Primero, que pueden acceder las empresas cuyos volúmenes de venta, o mejor dicho, pueden acceder a los mejores beneficios que brinda este régimen, las empresas cuyos volúmenes de venta al año no superen el 1.350.000 soles. O sea, en tanto mis volúmenes de venta no supere el 1.350.000 soles, me va a favorecer este régimen tributario. Ahora, eh, ¿cómo se paga aquí el impuesto a la renta? No se paga el 1,5%, sino que se paga solamente el 1% de mis ventas netas mensuales. Pago el 1% mensual y a final de año puedo deducir todo lo que quiera, todo lo que quiera. Y sobre la utilidad no se va a aplicar el 29,5%, sino solamente el 10%. Entonces, yo creo que para empresas que recién están empezando, la decisión respecto al régimen tributario que se debería adoptar para el pago del impuesto a la renta tendría que ir por el lado de o el régimen especial o el régimen MIPE tributario. Ah, y un detalle adicional en el caso del régimen MIPE tributario. En el caso del régimen MIPE tributario no existe ninguna restricción en cuanto al tipo de giro del negocio. Cualquier giro de negocio puede acceder al régimen MIPE tributario. No hay ninguna restricción. ¿Ok? A ver, aquí veo un par de consultas que tengo que no las he visto. A ver, ¿una persona natural puede tener varias EIRL? Me pregunta el señor Henry Aldana. Sí, señor Aldana, una persona natural puede tener varias EIRLs. Aquí existe cierta confusión porque la norma original de las empresas individuales de responsabilidad limitada, que es el decreto ley 21621, que data de los años 70, en su texto original establecía que una persona natural solamente podía constituir una EIRL. Pero esto posteriormente fue modificado, ¿no? Y actualmente, pues una empresa puede tener la cantidad de EIRLs que le plazca, no tiene ningún tipo de restricción. Aquí me preguntan también, la señorita Vázquez pregunta, y en el caso de matrimonio, sea con sociedades gananciales y no, ¿cuál sería el tipo de sociedad adecuado en estos casos? A ver, fíjense ustedes, los esposos, los cónyuges, no pueden ser, en el Perú no pueden ser socios entre sí si están casados bajo el régimen de bienes comunes o sociedades gananciales. Para que los esposos puedan ser socios entre sí, tienen que tienen que estar casados bajo el régimen de separación de patrimonios. No podrían estar casados bajo el régimen de sociedades gananciales. Pero si se han casado bajo el régimen de separación de patrimonios, sí podrían ser socios. Si están casados, no podrían formar una sociedad, pero sí podrían formar una empresa individual de responsabilidad limitada. A ver, yo quiero dejarle mis datos a ustedes aquí está, y quiero dejárselo porque yo presumo que ustedes son abogados en ejercicio, entonces fíjense qué es lo que ocurre a ver, muchísimos estudios de abogados, muchísimos abogados,
muchísimos contadores trabajan con nosotros directamente el tema de las constituciones de sus empresas. Ya sea, bueno, primero que todo porque manejamos costos muy bajos, y esto gracias a los convenios que tenemos con las entidades con las que trabajamos. Somos aliados de la Corporación Financiera de Desarrollo, de COFIDE, lo cual nos permite, por ejemplo, acceder a costos notariales muy bajos. Entonces, en todos los servicios, ¿ah? No solamente en el tema de constitución de empresas, sino en todo tipo de actos societarios, ¿no? Renuncias y nombramientos de gerente, adecuación a la Ley General de Sociedades, liquidaciones, fusiones, todo lo que tenga que ver con sociedades. Entonces, esto nos permite cierta competitividad. Por eso yo les decía, visiten nuestra página web que es www.constituyetuempresa.com, porque puede ser que ustedes tengan un cliente que este, quiere constituir una empresa y de repente ustedes no tienen la experiencia del caso, pues pueden intermediarlo con nosotros. O sea, no es que su cliente va a venir con nosotros, o sea, no, nosotros no aparecemos en la foto para nada. Nosotros con quien vamos a trabajar son con ustedes. Es con lo que hacemos, por ejemplo, con los abogados, con los estudios de abogados o contadores que trabajan que intermedian con nosotros. Nuestro cliente, ¿quién es? El abogado o el contador, el estudio de abogados o el estudio contable. Nosotros nunca tenemos contacto con el cliente de ustedes. Nosotros tenemos contacto solo con ustedes. Entonces, al ver nuestros precios, los abogados, contadores, prefieren intermediar sus trámites con nosotros porque, o sea, prácticamente no hacen nada y los trámites los hacemos muy fluidamente, ¿no? Por eso yo los invito a revisar la página web, que es www.constituyetuempresa.com. Ahí también les dejo el número de WhatsApp de la empresa para que puedan ustedes escribir, solicitar información, lo que quieran. Y mi correo electrónico directo, porque si es que necesitan algún tipo de contacto directo conmigo para yo poder atenderlos con todo el gusto, ¿no? De poder apoyarlos y ayudarlos en los trámites o agenciarlos en los temas que ustedes necesitan. Aparte, nuestros servicios no solamente, los servicios de constitución de empresas no solamente los brindamos en Lima, por si acaso. Nos hemos diversificado y estamos actualmente, a ver, empezando por el norte, estamos en Trujillo, perdón, en Chiclayo, en Trujillo, estamos en Huaraz, estamos en Huánuco, estamos en Huancavelica, estamos en Ayacucho, estamos en Arequipa, en Huaraz, en varias provincias, ¿no? En Cajamarca, que nos permite, por eso, atender a empresarios, ¿no? Que están en otras provincias. Esperamos pronto llegar a poder tener mayor cobertura. Por si acaso, nosotros no trabajamos con los formatos de minutas del sistema de intermediación digital de registros públicos, ni con los formatos de Produce, porque esos son formatos básicos que no sirven para nada. Nosotros trabajamos con formatos más elaborados, no trabajamos para nada con esos formatos, por si acaso. Si es que a alguien le pasaba por la cabeza esa idea, no tenemos no trabajamos con esos formatos ni con esos protocolos, por si acaso. Acá hay una pregunta. Dice, buenas noches, ¿frente a quién se interpone una demanda contra una IRL cuyo titular ha fallecido? Bueno, a ver, el hecho de que el titular haya fallecido no quiere decir que la EIRL haya muerto, no. La ley, el decreto legislativo 21621 establece lo siguiente: si muere el titular, los herederos tienen un periodo de 4 años para decidir si la empresa va a ser adjudicada a alguno de los herederos o va a transformarse de repente en una sociedad. Si en esos 4 años no se ha tomado una decisión, se cae en una causal de liquidación de pleno derecho. ¿Okay? Entonces, si la consulta está en relación a que ustedes se han enterado que el titular ha muerto, ustedes tendrían que interponer la demanda contra la EIRL, ¿no? Y serían los herederos los que tendrían que hacerse cargo de, de asumir, de hacer que la empresa pague con los activos que tiene. Podría ocurrir, por ejemplo, que los herederos, a sabiendas que
este, a sabiendas que no les conviene de repente hacer la sucesión intestada, porque si hacen la sucesión intestada ya los herederos van a estar determinados, y no lo hacen, pues, dependiendo de la demanda de que se trate, esta empresa acreedora o esta persona acreedora de la IRL podría pues, solicitar la sucesión intestada invocando pues, un legítimo interés económico, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero a quien se tendría que demandar es a la empresa, porque la empresa sigue viva, salvo que oficialmente se haya sido declarada extinguida, ¿no? En registros públicos. Pero si no ha sido así, no va la empresa sigue viva, ¿no? ¿Alguna otra consulta que pudieran tener? Pues están canalizando sus consultas a través del chat, por si acaso, así que si que tienen alguna otra consulta, estoy aquí pendiente para poder absolverla. Pues bien, ha sido para mí un placer estar con las personas de B-Lawyer, que tienen siempre la acertada decisión de organizar estos eventos, y agradezco también la presencia de todos los participantes. Ahí tienen todos mis contactos y estoy a disposición de cada uno de ustedes para absolver las consultas si gustan en privado o me escriben para poder ayudarlos en las defensas o asesorías que necesiten para sus clientes. Muchas gracias, señores de Biloyer. Doctor, bueno, agradecerle por la exposición. Ha sido una excelente disertación, doctor. Gracias por compartir su conocimiento, por las aclaraciones, por las acotaciones y por los consejos jurídicos en tema de constitución de sociedades. Ha sido una sesión de gran valor para todos los participantes. Y reiteramos, doctor, nuestro sincero agradecimiento hacia su persona. Esperamos seguir Un contando placer para con mí. usted en futuros eventos, doctor. Para nosotros siempre será un honor contar con su participación. Y para mí Muchas va a gracias, ser un honor, doctor. siempre un placer participar con ustedes. Muchas gracias, que pasen una buena tarde y un buen fin de semana. Feliz Gracias, doctor. Navidad y un buen año 2024 para todos. Hasta pronto, un abrazo Igualmente, a doctor. todos.